Verde, Fátima Samantha Navarro Cisneros, Claudio Israel Carrillo de Luna, Elder Isaí García Rojas y, como ya dije anteriormente, pues su servidor, yo. El cine. El cine es la técnica y el arte de crear y proyectar metrajes. La historia del cine como espectáculo comenzó en París el 28 de diciembre de 1895. Desde entonces ha experimentado una serie de cambios con varios sentidos. Por un lado, la tecnología del cinematógrafo ha evolucionado mucho, desde sus inicios con el cine mudo de los hermanos Lumière hasta el cine digital del siglo XXI. Por otro lado, ha evolucionado el lenguaje cinematográfico, incluidos las convenciones del género, y han surgido así distintos géneros cinematográficos. En tercer lugar, ha evolucionado con la sociedad, con, el, con lo que se desarrollan distintos movimientos cinematográficos. Siguiente, por favor. Aquí se puede apreciar una imagen del primer cinematógrafo de los hermanos Lumière. Es una cámara cinematográfica, básicamente. Y aquí se puede apreciar una imagen animada de un caballo galopando. Historia. La historia del cine inició con los egipcios, los griegos y los romanos. Ellos mostraron la idea del movimiento a través de dibujos sucesivos. Con el tiempo, en Asia se empezaron a realizar juegos de luces y sombras que consistían en proyectar las sombras sobre la superficie blanca de una tela por luces a espaldas de los espectadores. Siguiente, por favor. Más tarde, en Gran Bretaña, siglo XIX, junto con la revolución industrial llegaron nuevos inventos como la máquina a vapor, la bombilla de luz, los nuevos transportes y entre otros, y entre ellos la cámara fotográfica. Durante esta época se inventó la primera cámara oscura fabricada por Charles y Jacques Vincent Louis Chevalier en París. Posteriormente se inventó el kinetoscopio, creación de Thomas Alva Edison. Siguiente, por favor. A partir de entonces, la cinematografía no hizo más que mejorar y surgieron grandes directores como Murnau, Erich von Schwarz y Charles Chaplin. En Estados Unidos se hicieron películas de aventuras como las de Douglas Fairbanks y dramas románticos como las de Valentino. Sin embargo, las de mayor belleza fueron fruto de la escuela cómica americana nacida a partir de la comedia de Mack Sennett, basada en slapsticks y en estereotipación de figuras sociales como el policía o el gordo, el avaro y el bigotudo burgués. Siguiente, por favor. Aquí recordemos especialmente a Buster Keaton y a Charles Chaplin. En 1927 se estrenó la primera película con sonido, El cantante de jazz, a partir de la cual el cine como tal y como se conocía dejó de existir, y de un mensaje que primaba la expresividad de segmentos que se contestaban y juntaban, se impuso una mayor continuidad del relato y mayor fluidez argumental. Ese mismo año apareció el doblaje. Siguiente, por favor. En 1935 se firmó en Technicolor la Feria de la Vanidad de Rubén
Mamoulian, aunque artísticamente el color consiguió su máxima plenitud con lo que el viento se llevó. La primera proyección pública de cine digital en Europa se realizó en París el 2 de febrero de 2000, utilizando MIMS, desarrollado por Texas Instruments. Siguiente, por favor. La evolución del cine en México. El cine llegó a México casi un año después de su aparición en París. Los hermanos Auguste y Louis Jean Lumière habían patentado el cinematógrafo el 13 de febrero de 1895. Ese mismo año, sus primeras películas, como Salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon, Mons Placide, llegada de un tren a la estación de la Ciutat y el regador regado, que más que películas eran fragmentos en movimiento que actuaban de testigo de la vida cotidiana y que le dieron formalmente inicio a la historia del cine a modo de documental. Siguiente, por favor. Como es bien sabido, Díaz era arduo seguidor de la corriente positivista, entre otras cosas. Generaba un enorme interés por los desarrollos científicos de la época, y además su gobierno tuvo un enorme empeño por afrancesar la ciudad y admirar todo lo que viniera de ese país. Es así que Díaz recibe a Claude Ferdinand von Bernard y a Gabriel Beire, dos expertos proyeccionistas enviados por los hermanos Lumière, y el 6 de agosto de 1896 Díaz, su familia y miembros del gabinete presenciaron con sorpresa y fascinación por primera vez en el país las imágenes en movimiento que se proyectaban en el castillo de Chapultepec llamadas vistas. El éxito fue inmediato. Cine en Nuevo León. El primer cine en Monterrey establecido en 1898 fue El Fausto, que durante la primera década del siglo fue un importante centro de reunión familiar, en el que se exhibieron cintas con las más famosas artistas del momento, como Max Linder, Susana Brandeis, Salustiano y otras crónicas como las de José P. Saldaña. Refieren que eventualmente estas funciones eran acompañadas por un pianista. Siguiente, por favor. El primer cine de la ciudad establecido formalmente con un local y equipo técnico necesario fue el Salón Variedades Progreso, inaugurado en 1910. Este salón contaba con una orquesta permanente que acompañaba todo tipo de eventos sociales, incluyendo el cinematógrafo. Neira Barragán, con sus crónicas, llama gran orquesta clásica del cine mudo, aquella que trabajó por años del teatro Salón Variedades. La radio. La radio y su origen. La radio es un medio de comunicación que ha conseguido mantenerse vigente durante décadas. Este revolucionario dispositivo no podría existir si James Clerk Maxwell, un físico originario de Escocia, no hubiese formulado la teoría acerca de las ondas electromagnéticas. Nikola Tesla, considerado por muchos el auténtico inventor de la radio, realizó una demostración pública de una transmisión radiofónica. Por otro lado, Guillermo Marconi presentó un sistema de radio sin precedentes con el cual consiguió atravesar el océano Atlántico a comienzos del siglo XX. El primer aparato de radio de la historia fue la radio Galiana, inventada en 1910 por los estadounidenses Henry Dunwoody y Greenleaf Pickard. Era un aparato portátil de unos 10 kilogramos de peso, fabricado a partir del cristal de sulfuro de plomo conocido como galiana. Características de la radio. Algunas de estas características son que el emisor y el receptor se comuniquen sin verse ni percibirse,
La radio posibilita que el receptor imagine lo que se le esté transmitiendo, crea sus propias imágenes mentales. La información que transmite es inmediata, llega a todos los públicos y su lenguaje es más rico. La época dorada de la radio fue considerada de la radio a los años que van desde 1920 a 1930, inclusive en la que hubo una verdadera explosión mundial de emisoras de radio, especialmente en los países industrializados. Se inventó un nuevo altavoz de bobina móvil, obra de los norteamericanos, que resolvió muchos problemas a la hora de escuchar radio. Había diversos métodos para hacerlo, como conectar audífonos directo a la caja del aparato. La radio en México y Monterrey. En 1921 la radiofusión llegó a México. Los hermanos Pedro y Adolfo Gómez Fernández instalaron su equipo de transmisión en la planta baja del Teatro Ideal de Ciudad de México. Su programa se emite los sábados y domingos de 8 a 9 de la noche y se mantuvo al aire del 27 de septiembre a enero de 1922. El 18 de septiembre de 1930 inició sus actividades la XCW. El primer locutor de esta estación fue el actor Arturo de Córdoba. Con una programación versátil, esta radiodifusora comenzó sus actividades. Esta es alguna línea del tiempo que en 1873 Maxwell publica su teoría sobre las ondas electromagnéticas. En 1888 Hertz crea el primer detector y transmisor de ondas electromagnéticas. En 1895 Marconi inventa el primer receptor de ondas hertzianas usando un oscilador eléctrico creado por Hertz. En 1896 Popov inventa la primera antena electromagnética. 1897 Tesla presenta la patente para el radiotransmisor. 1899 Marconi realiza la primera transmisión de un país a otro. 1900 se inventa la radio AM. 1901 Marconi y Fleming transmiten la primera señal telegráfica inalámbrica a lo largo de 2400 kilómetros de distancia. 1910 la primera radio galiana es inventada por Don Goody y Winter Picard. 1914 inicia la Primera Guerra Mundial y la radio es ampliamente utilizada para coordinar la localización de las tropas. 1920 aparecen las primeras emisoras radiales regulares y de entretenimiento. 1933 se inventa la radio FM. 1948 se inventa la radio de transistores. 1963 primera emisión de radio vía satelital. 1993 surge la primera estación de radio online. El Internet. Orígenes. El auténtico origen de Internet se remonta a 1958, cuando Estados Unidos fundaron la Red de Agencia para los Proyectos de Investigación Avanzada de los Estados Unidos, con sus siglas ARPA, a través del Ministerio de Defensa. Esta organización estaba formada por unos 200 científicos, cuyo objetivo era crear comunicaciones directas entre ordenadores. Años después lo consiguieron. En 1967 nació ARPANET, la primera conexión entre los ordenadores de Stanford y UCLA. ¿Da la siguiente? Crecimiento y evolución. A principios de los 90, con la evolución de herramientas gráficas para el uso de la red, empezó el auge de lo que actualmente conocemos como Internet. Este crecimiento ocasionó el surgimiento de un nuevo perfil de usuarios no tan ligados a los sectores académicos, científicos o gubernamentales. ¿Da la siguiente? El Internet en México. Accesibilidad. El desarrollo de nuevas tecnologías, así como el alcance a ellas, ha dado un crecimiento de acceso al Internet de maneras distintas. No hace muchos años, el acceso a la red de redes, como lo es el Internet, era solamente por PCs y equipos portátiles como notebooks, así como también era necesario tener una conexión por medio de cable que recibía y mandaba la información a través de la red telefónica, en donde anteriormente se utilizaba para la búsqueda de información, transferencia de datos y comunicación.
Da la siguiente. Internet en Monterrey. El 19 de diciembre de 1988, en el periódico El Norte de la Ciudad, se publicó el Tecnológico de Monterrey. Se conectó a la Red de Educación Superior de Texas, por sus siglas THENET. Así, el Tecnológico se convierte en la primera institución latinoamericana en establecer conexión con una red de Internet, que es el protocolo más usado en la actualidad en los distintos institutos de educación superior. En el mismo diario, el 20 de febrero de 1989, se indicó que el Tecnológico se convirtió en la primera institución educativa en Latinoamérica que tiene acceso a la NES FNET, al accesarla a través de la red THENET. ¿La siguiente? México en 1989. La fecha oficial de la llegada del Internet a México y la era del Internet como tal llegó a México en 1989, cuando esta red de redes se estaba formando como red mundial. En 1991, tras la colaboración inicial entre las dos principales instituciones, trabajaron para difundir y establecer más enlaces de Internet en México. La UNAM y el ITESM, el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, a instancias de la National Science Foundation, se propuso establecer un comité llamado Red Académica Mexicana, a fin de que las tareas de mantenimiento y expansión se dividieran entre el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, la UNAM y el Tecnológico de Monterrey. A la par, la compañía telefónica Telmex, que ya había comenzado a instalar redes de fibra óptica en poblaciones urbanas, obtuvo los primeros grandes logros de velocidad de redes. Actualmente, la red Internet en México es regulada desde el año 2013 por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que reemplazó a la Comisión Federal de Telecomunicaciones en el año 1996. Televisión. La televisión es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes y sonidos a distancia que simulan movimientos, que emplea un mecanismo de difusión. La transmisión puede ser efectuada por medios de ondas de radio, por redes de televisión, por cable, televisión por satélite o IPTV. Que estos son los que existen en modalidades de señal abierta y televisión por suscripción. El receptor de las señales es el revisor, aunque también revisa el nombre de televisión y se suele abreviar como tele. La abreviatura común es TV. La historia de la televisión. La historia comienza en 1926, cuando el ingeniero John Logie Baird inventó la televisión después de varios intentos por copiar el sistema de ondas electromagnéticas de la radio, con un gran esfuerzo económico y sin recibir ayuda de inversores. Baird logró revolucionar las telecomunicaciones con este increíble aparato. Así fue como el 26 de enero de 1926 se logró transmitir las primeras imágenes en la pantalla de un televisor. Posteriormente, en 1924, Baird siguió innovando para reducir el espacio entre la televisión y las ondas transmisoras. Así logró transmitir una imagen en la pantalla del televisor a 3 metros de distancia gracias al invento el disco de Nipkow. 2 años después su invento empezó a ganar una popularidad internacional. Así fue como en 1926 Baird logró concretar acuerdos con Londres y consiguió transmitir imágenes entre Glasgow y Londres. Un año después se amplió la distancia de Londres a Nueva York por medio de señales de radio. Después de algunos años de pruebas y modificaciones, en 1927 la BBC realizó su primera emisión pública y posteriormente en 1930 la NBC y la CBS lograron transmitir para todo Estados Unidos. Así como la televisión fue utilizada como medio de entretenimiento, este invento fue utilizado de manera maliciosa por los nazis, quienes no duraron en transmitir su publicidad por este medio. La invención de Baird y Nipkow logró dar los primeros avances con respecto al invento de la televisión. Sin embargo, la televisión electrónica, tal y como la conocemos hoy en día, fue desarrollada gracias a la invención de Philo Farnsworth y Vladimir Dvorak, quienes crearon el captador electrónico más conocido como el iconoscopio. Este tubo electrónico logró dejar atrás todos los complicados sistemas que estaban utilizando y permitió una transmisión más eficaz hasta finales del siglo XX. En 1945 se empieza a regular la exploración y explotación
de la señal de TV por medio de normas televisivas. Los países más desarrollados empezaron a regular sus sistemas para lograr concentrarlos en dos únicos sistemas por un lado. Estados Unidos adoptó un sistema de ancho de banda de 512 líneas y por otro lado Europa adoptó uno de 625 líneas. Esto permitió que a mediados del siglo XX la televisión se convierta en la bandera tecnológica de los países. Es así como en 1953 Eurovisión empezó a transmitir a varios países de Europa por medio de sus enlaces microondas y en 1960 Mundovisión empezó a transmitir a países de todo el mundo. Posteriormente, en el año 1950 se logró transmitir la televisión a color en Europa, dejando atrás todos los programas de televisión en blanco y negro y dando inicio a una nueva era más tecnológica. Con el paso del tiempo, todos los países empezaron a adoptar esta nueva tecnología hasta dejar por completo la transmisión en blanco y negro. Unos años más tarde, en la década de 1960, empezó el proceso de digitalización de la televisión, lo cual influyó tanto en la producción de programas como en la transmisión, hasta evolucionar a lo que hoy conocemos como producción televisiva digital y transmisión de canales de televisión en programación propia. Como puedes ver, la historia de televisión consiste en una serie de eventos que llevaron a este invento a pasar por diversos cambios, hasta convertirse en el aparato tecnológico que conocemos hoy en día como nuestro principal medio de comunicación y entretenimiento. La televisión en Monterrey. El 1 de septiembre de 1955 nació la televisión en Monterrey, con el primer canal XHX, Canal 10, retransmisora de programas nacionales, instalado en el Cerro del Topo Chico. Tiempo después, desde este canal, Horacio Alvarado Ortiz transmite el primer programa filmado en Monterrey, un noticiero de sociales llamado Telesocial. En 1958 nace el canal 3XHEFB-TV, fundado por Mario Quintanilla García, con el propósito de producir programas en vivo. El canal 3 inició su transmisión en vivo con un maratón de 9 horas continuas a beneficio de la Cruz Roja. El primer informativo fue el noticiero de las 10 con Horacio Alvarado y Jesús Garza Hernández, Don Chucho. Saliendo a cuadro, posteriormente siguió concretando la noticia, patrocinado por Cementos Mexicanos, que se mantuvo al aire por 17 años. José Marroquín Leal le dio vida al payaso Pipo a lo largo de 34 años, desde 1964 hasta 1998. En los 70s inicia el programa Codazos, con la conducción de Jesús Garza Hernández, Don Chucho y Mario Valle, que duró 33 años en la televisión de Monterrey. En 1961 inicia el Canal 6 de Monterrey, con programas musicales como uno de ellos era Muévanse Todos, conducido por la cantante Vianney Valdés, esto en 1965. También en el mismo año inició el programa Caricaturas con la participación de Raúl Salcedo, Cascarita. En 1968 inicia sus transmisiones en el Canal 12, Grupo Estrellas de Oro, hoy Multimedios, de Jesús Dionisito González, que pronto crea sus programas de entretenimiento y musicales. Fue el primer canal de televisión en Monterrey en adquirir equipo de 1 pulgada para grabar en color. En 1971 se le invitó a Ricardo González Gutiérrez Cepillín a ser parte de la televisora y duró 7 años en la televisión en Monterrey con el programa La Hora de la Merienda con Cepillín. En 1975, siendo su principal noticiero, fue el noticiero del 12, cambiando de nombre a Noti Oro 12 con Marta Samarripa, María Julia Lafuente y el arquitecto Héctor Benavides. En 1982 aparece el Canal 28 como parte de la cadena nacional Televisión Rural de México, principalmente operada por el gobierno del estado de Nuevo León. También se disfrutaba con la programación infantil como Betín y el Perro Romel. TV Azteca es un conglomerado mexicano de medios de comunicación propiedad de Grupo Salinas. Tuvo su origen en 1993 después de la privatización de la cadena Imevisión. A partir de ese momento la televisora se convierte en competencia empresarial directa de Televisa. Voy a leer yo porque mi compañera Fátima tuvo algunas fallas técnicas, así que pues
Ya voy. La prensa. Con la realización y exposición de este trabajo de investigación denominado La prensa mexicana y su evolución del papel a las plataformas web y móvil para la distribución múltiple de sus noticias, el caso del Imparcial de Hermosillo se cumple con el requisito para la defensa de la tesis y la obtención del grado en el doctorado en periódico Nuevos Escenarios del Departamento de Periodismo de la Facultad de las Ciencias de Comunicación de la Universidad de Málaga. Y la tesis doctoral consta en la introducción de los apartados de la justificación, el estado de la cuestión, objetivo general, hipótesis y marco técnico metodológico, además de 5 capítulos en los cuales se analiza y explica la génesis y evolución histórica de la prensa mexicana, el desarrollo de la prensa de Sonora, el estudio de caso sobre el periodo impreso, el Imparcial. Origen. El periódico, tal como hoy lo conocemos, nació en Inglaterra en el siglo XVIII. Con anterioridad a esta fecha existieron ciertas formas de comunicación social. Ya en la Roma antigua existían distintos medios de información pública. Las actas públicas o actas del pueblo consistían en una serie de tablones expuestos en los muros del Palacio Imperial o en el foro en los que se recogían los últimos y más importantes acontecimientos sucedidos en el imperio. Siguiente, por favor. Estos avisos tuvieron un gran éxito y enseguida fueron censurados por las autoridades de toda Europa. También nacieron en torno a los puertos Price Lawrence, que daba intenciones sobre los precios de las mercancías en el mercado internacional, los horarios de los barcos, etc. En el siglo XV, con la invención de la imprenta, los avisos y price currents dejaron de hacerse manuscritos y se imprimieron. Aparecieron otras publicaciones periódicas nuevas. Los ocasionales informaban de un hecho excepcional de forma eventual cuando la ocasión lo requería. Los más famosos fueron de Cristóbal Colón contando el descubrimiento de América. Pronto comenzaron a ser publicados por los gobiernos, que los utilizaron como medio de propaganda. Tenían formato de libro y portada ilustrada. Las relaciones eran publicaciones de periodicidad semestral, coincidían con las 2 ferias anuales de editoriales y libreros que tenían lugar en la ciudad de Frankfurt. Siguiente, por favor. ¿Cómo ha sido la evolución de la prensa? Los antecedentes de la prensa escrita se remontaban al Imperio Romano. El primer producto periodístico fue una hoja de noticias que circulaba en la antigua Roma llamada Acta Diurna. Siglos más tarde, hacia el año 713, existió en China una publicación del gobierno imperial a la que llamaron Noticias Mezcladas. Siguiente, por favor. ¿Cómo se presentaban las primeras formas de la prensa? El nacimiento de la prensa, incluso en su denominación, se debe al invento de Gutenberg. La imprenta de caracteres móviles o prensas en 1450, los primeros impresos con noticias contemporáneos en forma de hojas sueltas aparecieron finales del siglo XV. ¿Dónde nació la prensa? Siguiente, por favor. ¿Dónde nació la prensa? Vale decir que en realidad el periódico del país nació en Santa Fe de Bogotá en 1791, aunque hacía más de medio siglo que las imprentas funcionaban regularmente en el virreinato. Siguiente, por favor. Gracias. ¿Qué importancia tuvo la prensa en el siglo XIX en México?
Siguiendo a Tomás Pérez Bejo, se puede decir que el papel de la prensa ilustrada hacia la mitad del siglo XIX fue el consolidar una imagen distintiva de lo mexicano en el proceso de invención de la nación y en consecuencia tuvo un rol significativo en la conformación de la identidad mexicana. Siguiente, por favor. ¿Qué era para la prensa? ¿Qué era la prensa en el siglo XIX? En el siglo XIX, el periódico se insertó en la sociedad a principios del siglo XIX. La prensa estuvo restringida a las élites, pues la suscripción del periódico durante un año costaba 80 francos y el salario de un obrero era de 2,50 francos diarios. En el siglo XIX, el periódico fue el principal medio de comunicación masiva. Siguiente, por favor. ¿Cuál fue el objetivo de la prensa en el siglo XIX? Para la prensa, en el siglo XIX, quiso ir más allá. Deseaba mostrar su interés para la literatura y así empezó a incluir páginas como ya hemos indicado más arriba, obras de diversos escritores. De hecho, muchos de nuestros autores más notables publicaron sus páginas, como es el caso de Gustavo Adolfo Bécquer. Con esto ya termina nuestra participación. Como dije anteriormente, nuestra compañera Fátima, lamentablemente, pues ahorita no tiene internet, pero pues sí hizo su trabajo y como lo podemos apreciar en las páginas anteriores. Y aquí los dejo con las referencias bibliográficas. Nosotros fuimos el equipo 6. Gracias por su atención.